Adéntrate en una exploración profunda para descubrir cómo tus pensamientos y emociones son los constructores activos de tu destino. Esta travesía te llevará más allá de lo convencional, revelando cómo la fe, cuando se estructura como una oración consciente y enfocada, se convierte en una herramienta creativa para modelar tu realidad. Serás guiado a través de caminos de reflexión y técnicas meditativas que fortalecerán tu conexión con tu yo más íntimo, ayudándote a comprender y reconfigurar las creencias que fundamentan cada aspecto de tu vida. Descubrirás cómo utilizar el poder de la afirmación y la visualización para orientar tu conciencia hacia resultados específicos, transformando tus deseos más profundos en una realidad tangible. Prepárate para explorar misterios, tanto antiguos como modernos, que iluminarán cómo puedes influir deliberadamente en el rumbo de tu vida, llevando claridad a lo desconocido y convirtiéndote en el soberano de tu propia existencia. Con cada paso en este trayecto, te acercarás a una comprensión más profunda de cómo el universo responde a la vibración de tus pensamientos y emociones, entregándote la clave para desbloquear un mundo donde lo extraordinario se vuelve cotidiano. Este no es simplemente un recorrido hacia el autoconocimiento, es una invitación a vivir la vida en su máxima expresión. Armado con sabiduría tanto ancestral como contemporánea, podrás manifestar conscientemente bienestar, prosperidad y alegría. A medida que avanzas, no solo acumularás conocimiento, sino que también experimentarás una metamorfosis personal que resonará en todas las facetas de tu vida, iluminando un camino hacia un existir más pleno y enriquecedor. El arte de creer. Neville Goddard. Capítulo 1. Ley de reversibilidad. Reza por mi alma. Se hacen más cosas con la oración de las que este mundo sueña. Tennyson. La oración es un arte y requiere práctica. El primer requisito es una imaginación controlada. El desfile y las vanas repeticiones son ajenos a la oración. Su ejercicio requiere tranquilidad y paz de espíritu. No uses vanas repeticiones, pues la oración se hace en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Las ceremonias que suelen emplearse en la oración son meras supersticiones y se han inventado para dar a la oración un aire de solemnidad. Los que practican el arte de la oración ignoran a menudo las leyes que la rigen. Atribuyen los resultados obtenidos a las ceremonias y confunden la letra con el espíritu. La esencia de la oración es la fe, pero la fe debe estar impregnada de comprensión para que se le dé esa cualidad activa que no posee cuando está sola. Por tanto, adquiere sabiduría, y con toda tu adquisición, adquiere entendimiento. Este libro es un intento de reducir lo desconocido a lo conocido, señalando las condiciones en las que las oraciones son respondidas y sin las cuales no pueden ser respondidas. Define las condiciones que rigen la oración en leyes que no son más que una generalización de nuestras observaciones. La ley universal de la reversibilidad es el fundamento sobre el que se basan sus afirmaciones. El movimiento mecánico causado por el habla se conocía desde mucho antes de que nadie soñara con la posibilidad de una transformación inversa, es decir, la reproducción del habla por el movimiento mecánico, el fonógrafo. Durante mucho tiempo se produjo electricidad por fricción, sin que se pensara nunca que la fricción, a su vez, podía ser producida por la electricidad. Independientemente de que el hombre consiga o no invertir la transformación de una fuerza, sabe, sin embargo, que todas las transformaciones de fuerza son reversibles. Si el calor puede producir movimiento mecánico, el movimiento mecánico puede producir calor. Si la electricidad produce magnetismo, también el magnetismo puede desarrollar corrientes eléctricas. Si la voz puede provocar corrientes ondulatorias, también tales corrientes pueden reproducir la voz, y así sucesivamente. Causa y efecto, energía y materia, acción y reacción son lo mismo e interconvertibles. Esta ley es de la mayor importancia, porque te permite prever la transformación inversa una vez verificada la transformación directa. Si supieras cómo te sentirías si realizaras tu objetivo, entonces, inversamente, sabrías qué estado podrías realizar si despertaras en ti tal sentimiento.
El mandato de rezar creyendo que ya posees aquello por lo que rezas se basa en el conocimiento de la ley de la transformación inversa. Si tu oración realizada produce en ti un sentimiento o estado de conciencia definido, entonces, inversamente, ese sentimiento o estado de conciencia particular debe producir tu oración realizada. Puesto que todas las transformaciones de fuerza son reversibles, debes asumir siempre el sentimiento de tu deseo realizado. Debes despertar en ti el sentimiento de que eres y tienes aquello que hasta entonces deseabas ser y poseer. Esto se hace fácilmente contemplando la alegría que sería tuya si tu objetivo fuera un hecho cumplido, de modo que vivas y te muevas y tengas tu ser en el sentimiento de que tu deseo se ha realizado. El sentimiento del deseo realizado, si se asume y se mantiene, debe objetivar el estado que lo habría creado. Esta ley explica por qué la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven, y por qué Él llama a las cosas que no se ven como si se vieran, y las cosas que no se veían se vuelven vistas. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido y continúa sintiendo que se cumple hasta que aquello que sientes se objetive. Si un hecho físico puede producir un estado psicológico puede producir un hecho físico. Si el efecto A puede ser producido por la causa B, entonces inversamente, el efecto B puede ser producido por la causa A. Por eso os digo, cuantas cosas pidiereis orando, creed que las habéis recibido y las tendréis. Marcos 11:24. Capítulo 2. Naturaleza dual de la conciencia. Un concepto claro de la naturaleza dual de la conciencia del hombre debe ser la base de toda oración verdadera. La conciencia incluye tanto una parte subconsciente como una parte consciente. La parte infinitamente mayor de la conciencia se encuentra por debajo de la esfera de la conciencia objetiva. El subconsciente es la parte más importante de la conciencia. Es la causa de la acción voluntaria. El subconsciente es lo que el hombre es. Lo consciente es lo que el hombre conoce. Yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es mayor que yo. El consciente y el subconsciente son uno, pero el subconsciente es mayor que el consciente. Yo por mí mismo no puedo hacer nada. El Padre dentro de mí, Él hace la obra. Yo, la conciencia objetiva, por mí mismo no puedo hacer nada. El Padre, el subconsciente, Él hace la obra. El subconsciente es aquello en lo que todo es conocido, en lo que todo es posible, a lo que todo va, de lo que todo viene, que pertenece a todos, a lo que todos tienen acceso. Aquello de lo que somos conscientes se construye a partir de aquello de lo que no somos conscientes. No solo nuestras suposiciones subconscientes influyen en nuestro comportamiento, sino que también configuran el patrón de nuestra existencia objetiva. Solo ellos tienen el poder de decir, hagamos al hombre manifestaciones objetivas, a nuestra imagen y semejanza. Toda la creación está dormida en las profundidades del hombre y es despertada a la existencia objetiva por sus suposiciones subconscientes. Dentro de esa ceguera que llamamos sueño, hay una conciencia en vigilia insomne, y mientras el cuerpo duerme, este ser insomne libera del tesoro de la eternidad las suposiciones subconscientes del hombre. La oración es la llave que abre el almacén infinito. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros una bendición que no habrá lugar suficiente para recibirla. La oración modifica o cambia completamente nuestras suposiciones subconscientes, y un cambio de suposición es un cambio de expresión. La mente consciente razona inductivamente a partir de la observación, la experiencia y la educación. Por lo tanto, le resulta difícil creer lo que los 5 sentidos y la razón inductiva niegan. El subconsciente razona deductivamente y nunca se preocupa por la verdad o falsedad de la premisa, sino que procede sobre la suposición de la corrección de la premisa y objetiva los resultados que son coherentes con la premisa. Esta distinción debe ser claramente percibida por todos los que quieran dominar el arte de orar. No se puede obtener una verdadera comprensión de la ciencia de la oración hasta que no se comprendan las leyes que rigen la naturaleza dual de la conciencia
y se comprenda la importancia del subconsciente. La oración, el arte de creer lo que los sentidos niegan, trata casi por completo con el subconsciente. A través de la oración, el subconsciente es sugestionado para que acepte el deseo cumplido, y razonando deductivamente, lo despliega lógicamente hasta su fin legítimo. Mucho mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La mente subjetiva es la conciencia difusa que anima el mundo, es el espíritu que da vida. En toda sustancia hay una sola alma, la mente subjetiva. A través de toda la creación corre esta únicamente subjetiva ininterrumpida. El pensamiento y el sentimiento fundidos en creencias le imprimen modificaciones, le encargan una misión que ejecuta fielmente. La mente consciente origina premisas. La mente subjetiva las despliega hasta sus fines lógicos. Si la mente subjetiva no estuviera tan limitada en su poder de iniciativa para razonar, el hombre objetivo no podría ser considerado responsable de sus acciones en el mundo. El hombre transmite ideas al subconsciente a través de sus sentimientos. El subconsciente transmite ideas de mente a mente a través de la telepatía. Sus convicciones no expresadas de los demás se transmiten a ellos sin su conocimiento consciente o consentimiento, y si subconscientemente aceptado por ellos influirá en su comportamiento. Las únicas ideas que rechazan inconscientemente son las ideas que usted tiene de ellos y que no podrían desear que fueran ciertas para nadie. Cualquier cosa que puedan desear para otros puede ser creída por ellos, y por la ley de creencia que gobierna el razonamiento subjetivo, están obligados a aceptar subjetivamente y por lo tanto expresar objetivamente de acuerdo a ello. La mente subjetiva está completamente controlada por la sugestión. Las ideas se sugieren mejor cuando la mente objetiva es parcialmente subjetiva, es decir, cuando los sentidos objetivos están disminuidos o en suspenso. Este estado parcialmente subjetivo puede describirse mejor como una ensoñación controlada, en la que la mente es pasiva pero capaz de funcionar con absorción. Se trata de una concentración de la atención. No debe haber ningún conflicto en tu mente mientras rezas. Pasa de lo que es a lo que debería ser. Asume el estado de ánimo del deseo cumplido, y por la ley universal de la reversibilidad, realizarás tu deseo. Capítulo 3. Imaginación y fe. Las oraciones no se realizan con éxito, a menos que exista una compenetración entre la mente consciente y subconsciente del operador. Esto se hace a través de la imaginación y la fe. Por el poder de la imaginación, todos los hombres, ciertamente los hombres imaginativos, están siempre lanzando encantamientos, y todos los hombres, especialmente los hombres no imaginativos, están continuamente pasando bajo su poder. Podemos alguna vez estar seguros de que no fue nuestra madre, mientras nos zurcía los calcetines, quien inició ese sutil cambio en nuestras mentes. Si puedo hechizar involuntariamente a las personas, no hay razón para dudar de que soy capaz de hechizar intencionadamente a alguien con un hechizo mucho más fuerte. Todo lo que puede ser visto, tocado, explicado, discutido, no es para el hombre imaginativo más que un medio, porque funciona, en virtud de su imaginación controlada, en lo profundo de sí mismo, donde cada idea existe en sí misma y no en relación con otra cosa. En él no hay necesidad de las restricciones de la razón. La única restricción que puede obedecer es el instinto misterioso que le enseña a eliminar todos los estados de ánimo que no sean el estado de ánimo del deseo cumplido. La imaginación y la fe son las únicas facultades de la mente necesarias para crear condiciones objetivas. La fe requerida para la operación exitosa de la ley de la conciencia es una fe puramente subjetiva y es alcanzable al cesar la oposición activa por parte de la mente objetiva del operador. Depende de su capacidad para sentir y aceptar como verdadero lo que sus sentidos objetivos niegan. No es necesaria la pasividad del sujeto ni su acuerdo consciente con tu sugerencia, pues sin su consentimiento o conocimiento se le puede dar una orden subjetiva que debe expresar objetivamente. Es una ley fundamental de la conciencia que por telepatía podamos tener comunión inmediata con otro. Para establecer la comunicación, llama mentalmente al sujeto.
Centra tu atención en él y grita mentalmente su nombre como lo harías para atraer la atención de cualquier persona. Imagina que responde y escucha mentalmente su voz. Represéntatelo interiormente en el estado que deseas que obtenga. Luego imagina que te dice en el tono de una conversación ordinaria lo que quieres oír. Respóndele mentalmente. Háblale de tu alegría al ser testigo de su buena fortuna. Habiendo oído mentalmente con toda la nitidez de la realidad lo que quería oír y habiéndose emocionado con la noticia oída, vuelva a la conciencia objetiva. Tu conversación subjetiva debe despertar lo que afirmó. Decretarás una cosa y te será establecida. No es una voluntad fuerte la que envía a la palabra subjetiva en su misión, tanto como lo es el pensamiento claro y el sentimiento de la verdad del estado afirmado. Cuando la creencia y la voluntad están en conflicto, la creencia invariablemente gana. No por la fuerza, ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es lo que quieres lo que atraes lo que crees que es verdad. Por lo tanto, entra en el espíritu de estas conversaciones mentales y dales el mismo grado de realidad que le darías a una conversación telefónica. Si puedes creer, todo es posible para el que cree. Por tanto, os digo que cuantas cosas deseéis cuando oréis, creed que las habéis recibido, y las tendréis. La aceptación del fin quiere los medios, y la reflexión más sabia no podría concebir medios más eficaces que los que son queridos por la aceptación del fin. Habla mentalmente con tus amigos como si tus deseos para ellos estuvieran ya realizados. La imaginación es el principio del crecimiento de todas las formas, y la fe es la sustancia de la que se forman. Por la imaginación, lo que existe en latencia o está dormido en lo profundo de la conciencia, se despierta y se le da forma. Las curaciones atribuidas a la influencia de ciertas medicinas, reliquias y lugares son efectos de la imaginación y la fe. El poder curativo no está en el espíritu que hay en ellos, sino en el espíritu con que se aceptan. La letra mata, pero el espíritu vivifica. La mente subjetiva está completamente controlada por la sugestión, así que, sea verdadero o falso el objeto de tu fe, obtendrás los mismos resultados. No hay nada insano en la teoría de la medicina, ni en las pretensiones del sacerdocio por sus reliquias y lugares santos. La mente subjetiva del paciente acepta la sugestión de salud condicionada a tales estados, y tan pronto como se cumplen estas condiciones, procede a realizar la salud. Conforme a vuestra fe os sea hecho porque todo es posible para el que cree. La expectativa confiada de un estado es el medio más potente para conseguirlo. La espera confiada de una curación hace lo que ningún tratamiento médico puede lograr. El fracaso se debe siempre a una autosugestión antagónica del paciente, derivada de la duda objetiva del poder de la medicina o de la reliquia, o de la duda de la verdad de la teoría. Muchos de nosotros, ya sea por falta de emoción o por exceso de intelecto, ambos obstáculos en el camino de la oración, no podemos creer lo que nuestros sentidos niegan. Forzarnos a creer acabará en mayores dudas. Para evitar tales contrasugestiones, el paciente debe desconocer, objetivamente, las sugestiones que se le hacen. El método más eficaz para curar o influir en el comportamiento de los demás consiste en lo que se conoce como el tratamiento silencioso o ausente. Cuando el sujeto no es consciente, objetivamente, de la sugestión que se le hace, no hay posibilidad de que establezca una creencia antagónica. No es necesario que el paciente sepa, objetivamente, que se está haciendo algo por él. Por lo que se sabe de los procesos subjetivos y objetivos del razonamiento, es mejor que no sepa objetivamente lo que se está haciendo por él. Cuanto más completamente se mantenga la mente objetiva en la ignorancia de la sugerencia, mejor desempeñará sus funciones la mente subjetiva. El sujeto acepta subconscientemente la sugestión y piensa que él la origina, demostrando la verdad del dictum de Spinoza, de que desconocemos las causas que determinan nuestras acciones. La mente subconsciente es el conductor universal que el operador modifica con sus pensamientos y sentimientos. Los estados visibles son, o bien los efectos vibratorios de las vibraciones subconscientes dentro de ti, o bien son causas vibratorias de las vibraciones correspondientes dentro de ti.
Un hombre disciplinado nunca permite que sean causas a menos que despierten en él los estados de conciencia deseables. Con el conocimiento de la ley de reversibilidad, el hombre disciplinado transforma su mundo imaginando y sintiendo solo lo que es bello y de buena reputación. La bella idea que despierta en su interior no dejará de despertar su afinidad en los demás. Sabe que el Salvador del mundo no es un hombre, sino la manifestación que salvaría. El Salvador del enfermo es la salud, el del hambriento es el alimento, el del sediento es el agua. Camina en compañía del Salvador asumiendo el sentimiento de su deseo cumplido. Por la ley de la reversibilidad, de que todas las transformaciones de la fuerza son reversibles, la energía o el sentimiento despertado se transforma en el estado imaginado. Nunca espera 4 meses para la cosecha. Si dentro de 4 meses la cosecha despertará en él un estado de alegría, entonces inversamente, la alegría de la cosecha ahora despertará la cosecha ahora. Ahora es el tiempo aceptable para dar belleza por las cenizas, alegría por el luto, alabanza por el espíritu de tristeza, para que sean llamados árboles de justicia, la plantación del Señor para que sea glorificado. Capítulo 4. Energía y poder. Todo el mundo es susceptible a las mismas leyes psicológicas que gobiernan al sujeto hipnótico ordinario. Es susceptible de ser controlado por su gestión. En la hipnosis, los sentidos objetivos están parcial o totalmente suspendidos. Sin embargo, por muy profundamente que se bloqueen los sentidos objetivos en la hipnosis, las facultades subjetivas están alerta y el sujeto reconoce todo lo que ocurre a su alrededor. La actividad y el poder de la mente subjetiva son proporcionales al sueño de la mente objetiva. Sugerencias que parecen impotentes cuando se presentan directamente a la conciencia objetiva son altamente eficaces cuando el sujeto está en estado hipnótico. El estado hipnótico es simplemente estar inconsciente, objetivamente. En el hipnotismo, la mente consciente se pone a dormir y los poderes subconscientes están expuestos como para ser alcanzado directamente por la sugestión. Es fácil ver a partir de esto, siempre que aceptes la verdad de las sugestiones mentales, que cualquiera que no sea objetivamente consciente de ti está en un profundo estado hipnótico relativo a ti. Por lo tanto, no maldigas al rey, no en tu pensamiento, y no maldigas al rico en la alcoba, porque ave del cielo llevará la voz, y la que tiene alas contará el asunto. Eclesiastés 10:20. Lo que creas sinceramente como verdadero de otro, lo despertarás en él. No es necesario que nadie esté en trance, de la manera ordinaria para ser ayudado. Si el sujeto no es consciente de la sugestión, y si la sugestión es dada con convicción y aceptada con confianza por el operador como verdadera, entonces usted tiene el escenario ideal para una oración exitosa. Represéntese mentalmente al sujeto como si ya hubiera hecho lo que usted desea que haga. Háblale mentalmente y felicítale por haber hecho lo que quieres que haga. Visualízalo mentalmente en el estado que deseas que obtenga. Dentro del círculo de su acción, cada palabra dicha subjetivamente despierta objetivamente lo que afirma. La incredulidad por parte del sujeto no es obstáculo cuando usted controla su ensueño. La afirmación audaz por tu parte, mientras estás en un estado parcialmente subjetivo, despierta lo que afirmas. La confianza en ti mismo y la creencia plena en la verdad de tu afirmación mental es todo lo que se necesita para producir resultados. Visualiza al sujeto e imagina que oyes su voz. Esto establece el contacto con su mente subjetiva. Imagina que te dice lo que quieres oír. Si quieres enviarle palabras de salud y riqueza, imagina que te dice: nunca me he sentido mejor y nunca he tenido más. Y cuéntale mentalmente tu alegría al ser testigo de su buena fortuna. Imagina que ves y oyes su alegría. Una conversación mental con la imagen subjetiva de otro debe ser de una manera que no exprese la menor duda en cuanto a la verdad de lo que oyes y dices. Si tienes la menor idea de que no crees lo que has imaginado que has oído y visto, el sujeto no accederá, pues tu mente subjetiva solo transmitirá tus ideas fijas. Solo las ideas fijas pueden despertar sus correlatos vibratorios en aquellos hacia quienes se dirigen. En el ensueño controlado,
las ideas deben sugerirse con sumo cuidado. Si no controlas tu imaginación en el ensueño, tu imaginación te controlará a ti. Cualquier cosa que sugieras con confianza es ley para la mente subjetiva. Está obligada a objetivar lo que afirmas mentalmente. El sujeto no solo ejecuta el estado afirmado, sino que lo hace como si la decisión hubiera surgido por sí misma, o la idea hubiera sido originada por él. El control del subconsciente es el dominio sobre todo. Cada estado obedece al control de una mente. El control del subconsciente se logra mediante el control de tus creencias, que a su vez es el factor todopoderoso en los estados visibles. La imaginación y la fe son los secretos de la creación. Capítulo 5. Ley de transmisión del pensamiento. Envió su palabra y los sanó y los libró de sus destrucciones. Transmitió la conciencia de la salud y despertó su correlato vibratorio en aquel hacia quien iba dirigida. Se representó mentalmente al sujeto en estado de salud e imaginó que oía al sujeto confirmarlo. Porque ninguna palabra de Dios estará desprovista de poder. Por lo tanto, mantén firme el modelo de palabras saludables que has oído. Para orar con éxito, debes tener objetivos claramente definidos. Debes saber lo que quieres antes de pedirlo. Debes saber lo que quieres antes de poder sentir que lo tienes. Y la oración es el sentimiento del deseo cumplido. No importa qué es lo que buscas en la oración, ni dónde está, ni a quién concierne. No tienes nada más que hacer que convencerte de la verdad de aquello que deseas ver manifestado. Cuando salís de la oración, ya no buscáis, porque, si habéis orado correctamente, habéis asumido inconscientemente la realidad del estado buscado, y por la ley de reversibilidad, vuestro subconsciente debe objetivar lo que afirma. Debes tener un conductor para transmitir una fuerza. Puedes emplear un alambre, un chorro de agua, una corriente de aire, un rayo de luz o cualquier intermediario. El principio del fotófono o de la transmisión de la voz por la luz le ayudará a comprender la transmisión del pensamiento o el envío de una palabra para curar a otro. Existe una gran analogía entre la voz hablada y la voz mental. Pensar es hablar en voz baja, hablar es pensar en voz alta. El principio del fotófono es el siguiente. Un rayo de luz es reflejado por un espejo y proyectado a un receptor en un punto distante. Detrás del espejo hay una boquilla. Al hablar por la boquilla se hace vibrar el espejo. Un espejo que vibra modifica la luz que se refleja en él. La luz modificada tiene su discurso para llevar, no como discurso, sino como representado en su correlato mecánico. Llega a la estación distante e incide en un disco dentro del receptor. Hace que el disco vibre de acuerdo con la modificación que experimenta y reproduce tu voz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el conocimiento de que existo. Es una luz mediante la cual se hace visible lo que pasa por mi mente. La memoria, o mi capacidad de ver mentalmente lo que está objetivamente presente, prueba que mi mente es un espejo tan sensible que puede reflejar un pensamiento. La repercepción de una imagen en la memoria no difiere en nada, como acto visual, de la percepción de mi imagen en un espejo. En ambos casos interviene el mismo principio de visión. Tu conciencia es la luz reflejada en el espejo de tu mente y proyectada en el espacio hacia aquel en quien piensas. Al hablar mentalmente a la imagen subjetiva en tu mente, haces que el espejo de tu mente vibre. Tu mente vibrante modifica la luz de la conciencia reflejada en él. La luz de conciencia modificada llega a aquel hacia quien se dirige e incide en el espejo de su mente. Hace que su mente vibre de acuerdo con la modificación que experimenta. Así, reproduce en él lo que fue afirmado mentalmente por ti. Sus creencias, sus actitudes mentales fijas, modifican constantemente su conciencia al reflejarse en el espejo de su mente. Tu conciencia, modificada por tus creencias, se objetiva en las condiciones de tu mundo. Para cambiar tu mundo, primero debes cambiar tu concepción de él. Para cambiar a un hombre, debes cambiar tu concepción de él. Primero debes creer que es el hombre que quieres que sea y hablarle mentalmente como si lo fuera. Todos los hombres son lo suficientemente sensibles como para reproducir tus creencias sobre ellos. Por lo tanto,
Si tu palabra no se reproduce visiblemente en aquel hacia quien es enviada, la causa hay que buscarla en ti, no en el sujeto. En cuanto crees en la verdad del estado afirmado, los resultados se suceden. Todo el mundo puede transformarse, todo pensamiento puede transmitirse, todo pensamiento puede encarnarse visiblemente. Las palabras subjetivas, suposiciones subconscientes, despiertan lo que afirman. Son vivas y activas y no volverán a mí vacías, sino que cumplirán lo que yo quiero y prosperarán en aquello a lo que las envié. Están dotados de la inteligencia correspondiente a su misión y persistirán hasta que se realice el objeto de su existencia. Persisten hasta que despiertan los correlatos vibratorios de sí mismos dentro de aquel hacia quien se dirigen, pero en el momento en que se cumple el objeto de su creación, dejan de ser. La palabra dicha subjetivamente en tranquila confianza despertará siempre un estado correspondiente en aquel en quien fue dicha. Pero en el momento en que su tarea se cumple deja de ser, permitiendo a aquel en quien el estado se realiza permanecer en la conciencia del estado afirmado o volver a su estado anterior. Cualquier estado que tenga tu atención mantiene tu vida. Por lo tanto, volverse atento a un estado anterior es volver a ese estado. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni consideres las cosas antiguas. Nada puede añadirse al hombre, pues toda la creación está ya perfeccionada en él. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. El cielo es tu subconsciente. Ni siquiera una quemadura de sol se da desde fuera. Los rayos de fuera solo despiertan los rayos correspondientes de dentro. Si los rayos ardientes no estuvieran contenidos dentro del hombre, todos los rayos concentrados del universo no podrían quemarlo. Si los tonos de la salud no estuvieran contenidos en la conciencia de aquel a quien se afirman, no podrían vibrar por la palabra que se envía. En realidad, no se da a otro, sino que se resucita lo que está dormido en él. La doncella no está muerta, sino que duerme. La muerte no es más que un dormir y un olvidar. La edad y la decadencia son el sueño, no la muerte, de la juventud y la salud. El reconocimiento de un estado lo hace vibrar o despertar. La distancia, tal como es conocida por tus sentidos objetivos, no existe para la mente subjetiva. Si tomo las alas de la mañana y habito en los confines del mar, hasta allí me conducirá tu mano. El tiempo y el espacio son condiciones del pensamiento. La imaginación puede trascenderlos y moverse en un tiempo y un espacio psicológicos. Aunque estés físicamente separado de un lugar por miles de kilómetros, puedes vivir mentalmente en el lugar lejano como si estuviera aquí. Tu imaginación puede transformar fácilmente el invierno en verano, Nueva York en Florida, etc. Tanto si el objeto de tu deseo está cerca como si está lejos, los resultados serán los mismos. Subjetivamente, el objeto de tu deseo nunca está lejos. Su intensa cercanía lo aleja de la observación de los sentidos. Habita en la conciencia, y la conciencia está más cerca que la respiración, y más cerca que las manos y los pies. La conciencia es la única realidad. Todos los fenómenos están formados por la misma sustancia que vibra a diferentes velocidades. De la conciencia salí yo como hombre, y a la conciencia vuelvo yo como hombre. En la conciencia todos los estados existen subjetivamente y son despertados a su existencia objetiva por la creencia. Lo único que nos impide hacer una impresión subjetiva exitosa en alguien a gran distancia, o transformar el allá en aquí, es nuestro hábito de considerar el espacio como un obstáculo. Un amigo a 1000 millas de distancia está arraigado en tu conciencia a través de las ideas fijas que tienes de él. Pensar en él y representártelo interiormente en el estado que deseas que esté, confiando en que esta imagen subjetiva es tan verdadera como si ya estuviera objetivada, despierta en él un estado correspondiente que debe objetivar. Los resultados serán tan evidentes como oculta estaba la causa. El sujeto expresará el estado despertado en él y permanecerá inconsciente de la verdadera causa de su acción. Tu ilusión de libre albedrío no es más que la ignorancia de las causas que te hacen actuar. El éxito de las oraciones depende de tu actitud mental y no de la actitud del sujeto. El sujeto no tiene poder para resistir tus ideas subjetivas controladas sobre él.
a menos que el estado afirmado por ti como verdadero de él sea un estado que él sea incapaz de desear como verdadero de otro. En ese caso vuelve a ti, el emisor, y se realizará en ti. Siempre que la idea sea aceptable, el éxito depende enteramente del operador, y no del sujeto que, como agujas de brújula en sus pivotes, son bastante indiferentes en cuanto a la dirección que usted elija darles. Si tu idea fija no es aceptada subjetivamente por aquel hacia quien va dirigida, te rebota a ti de quien procede. ¿Quién es el que os hará daño si sois seguidores de lo que es bueno? Yo he sido joven y ahora soy viejo, pero no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Ningún mal acontecerá al justo. Nada nos acontece que no sea de la naturaleza de nosotros mismos. Una persona que dirige un pensamiento malicioso a otra se verá perjudicada por su rebote si no consigue la aceptación subconsciente del otro. Como sembréis, así cosecharéis. Además, lo que puedes desear y creer de otro puede ser deseado y creído de ti, y no tienes poder para rechazarlo si el que lo desea para ti lo acepta como cierto de ti. El único poder de rechazar una palabra subjetiva es ser incapaz de desear un estado similar de otro. Dar presupone la capacidad de recibir. La posibilidad de imprimir una idea en otra mente presupone la capacidad de esa mente para recibir esa impresión. Los necios explotan el mundo, los sabios lo transfiguran. La sabiduría más elevada es saber que en el universo viviente no hay más destino que el creado por la imaginación del hombre. No hay influencia fuera de la mente del hombre. Todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay alabanza, en esto pensad. Nunca aceptes como cierto de los demás lo que no quisieras que fuera cierto de ti. Para despertar un estado en otro, primero debe estar despierto en ti. El estado que quisieras transmitir a otro solo puede ser transmitido si es creído por ti. Por lo tanto, dar es recibir. No puedes dar lo que no tienes, y solo tienes lo que crees. Por lo tanto, creer que un estado es verdadero para otro, no solo despierta ese estado en el otro, sino que lo hace vivo en ti. Eres lo que crees. Dad y recibiréis, con medida llena, apretada y rebosante. Dar es simplemente creer, porque lo que realmente crees de los demás, lo despertarás en ellos. El estado vibratorio transmitido por tu creencia persiste hasta que despierta su vibración correspondiente en aquel de quien se cree. Pero antes de que pueda ser transmitido, primero debe estar despierto en el transmisor. Todo lo que está despierto en tu conciencia, tú lo estás. No importa si la creencia pertenece a uno mismo o a otro, porque el creyente se define por la suma total de sus creencias o suposiciones subconscientes. Como un hombre piensa en su corazón, en el subconsciente profundo de sí mismo, así es él. Haz caso omiso de las apariencias y afirma subjetivamente como verdadero aquello que deseas que lo sea. Esto despierta en ti el tono del estado afirmado, que a su vez se realiza en ti y en aquel de quien se afirma. Da y recibirás. Las creencias despiertan invariablemente lo que afirman. El mundo es un espejo en el que cada uno se ve reflejado. El mundo objetivo refleja las creencias de la mente subjetiva. Algunas personas se autoimpresionan mejor con imágenes visuales, otras con sonidos mentales y otras con acciones mentales. La forma de actividad mental que permite que todo el poder de tu atención se concentre en una dirección elegida es la que debes cultivar, hasta que puedas poner todo en juego en tu objetivo al mismo tiempo. Si tienes dificultades para entender los términos imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales, aquí tienes una ilustración que te aclarará su significado. La persona A imagina que ve una pieza musical, sin saber nada de notaciones musicales. La impresión en su mente es una imagen puramente visual. La persona B imagina que ve la misma pieza, pero sabe leer música y puede imaginar cómo sonaría al tocarla en el piano. Esa imaginación es sonido mental. La persona C también lee música y es pianista. Mientras lee, se imagina tocando la pieza. La acción imaginaria es acción mental. Las imágenes visuales, los sonidos mentales y las acciones mentales son creaciones de tu imaginación, y aunque parecen venir de fuera,
en realidad vienen de dentro de ti mismo. Se mueven como si las moviera otro, pero en realidad las lanza tu propio espíritu desde el almacén mágico de la imaginación. Se proyectan en el espacio por la misma ley vibratoria que rige el envío de una voz o una imagen. El habla y las imágenes se proyectan no como habla o imágenes, sino como correlatos vibratorios. La mente subjetiva vibra según las modificaciones que sufre por el pensamiento y los sentimientos del operador. El estado visible creado es el efecto de las vibraciones subjetivas. Un sentimiento va siempre acompañado de una vibración correspondiente, es decir, de un cambio de expresión o de sensación en el operador. No hay pensamiento ni sentimiento sin expresión. Por muy carente de emoción que parezca uno si reflexiona con cualquier grado de intensidad, siempre hay una ejecución de ligeros movimientos musculares. El ojo, aunque cerrado, sigue los movimientos de los objetos imaginarios y la pupila se dilata o se contrae según el brillo o la lejanía de esos objetos. La respiración se acelera o se retarda según el curso de tus pensamientos. Los músculos se contraen correspondientemente a tus movimientos mentales. Este cambio de vibración persiste hasta que despierta una vibración correspondiente en el sujeto, vibración que se expresa entonces en un hecho físico, y la palabra se hizo carne. La energía, como ves en el caso de la radio, se transmite y se recibe en un campo, un lugar donde se producen cambios en el espacio. El campo y la energía son uno e inseparables. El campo o sujeto se convierte en la encarnación de la palabra o energía recibida. El pensador y el pensamiento, el operador y el sujeto, la energía y el campo, son uno. Si estuvieras lo suficientemente quieto para oír el sonido de tus creencias, sabrías lo que significa la música de las esferas. El sonido mental que oyes en la oración como si viniera de fuera, en realidad lo produces tú mismo. La autoobservación revelará este hecho. Así como la música de las esferas se define como la armonía oída solo por los dioses, y se supone que es producida por los movimientos de las esferas celestes, así también la armonía que oyes subjetivamente para los demás, oída solo por ti, es producida por los movimientos de tus pensamientos y sentimientos en el verdadero reino o cielo dentro de ti. Capítulo 6. Buenas nuevas. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica la salvación. Una manera muy eficaz de llevar buenas nuevas a otro es llamar ante los ojos de tu mente la imagen subjetiva de la persona a la que deseas ayudar y hacer que afirme lo que deseas que haga. Escúchale mentalmente decirte que lo ha hecho. Esto despierta en él el correlato vibratorio del estado afirmado, cuya vibración persiste hasta que su misión se ha cumplido. No importa lo que desees que se haga, ni a quién elijas para hacerlo. Tan pronto como afirmas subjetivamente que está hecho, llegan los resultados. Solo se puede fracasar si no se acepta la verdad de la afirmación, o si el sujeto no desea para sí mismo o para otro el estado afirmado. En este último caso, el estado se realizaría en ti, el operador. El hábito aparentemente inofensivo de hablar consigo mismo es la forma más fructífera de oración. Una discusión mental con la imagen subjetiva de otro es la forma más segura de rezar por una discusión. Usted está pidiendo ser ofendido por el otro cuando se encuentra objetivamente. Se ve obligado a actuar de manera desagradable para usted, a menos que antes del encuentro usted contravenga o modifique su orden afirmando subjetivamente un cambio. Desgraciadamente, el hombre olvida sus argumentos subjetivos, sus conversaciones mentales cotidianas con los demás, y así se encuentra perdido para la explicación de los conflictos y desgracias de su vida. Así como los argumentos mentales producen conflictos, las conversaciones mentales felices producen los correspondientes estados visibles de buenas noticias. El hombre se crea a sí mismo a partir de su propia imaginación. Si el estado deseado es para usted mismo y le resulta difícil aceptar como verdadero lo que sus sentidos niegan, llame ante los ojos de su mente la imagen subjetiva de un amigo y hágale afirmar mentalmente que usted ya es aquello que desea ser. Esto establece en él
sin su consentimiento consciente o conocimiento, la suposición subconsciente de que usted es aquello que él afirmó mentalmente, suposición que, por ser asumida inconscientemente, persistirá hasta que cumpla su misión. Su misión es despertar en ti su correlato vibratorio, cuya vibración al despertar en ti se realiza como un hecho objetivo. Otra forma muy eficaz de orar por uno mismo es utilizar la fórmula de Job, que descubrió que su propio cautiverio desaparecía a medida que oraba por sus amigos. Fija tu atención en un amigo y haz que la voz imaginaria de tu amigo te diga que él es, o tiene, aquello que es comparable a lo que tú deseas ser o tener. Al oírle y verle mentalmente, sienta la emoción de su buena fortuna y deséele sinceramente lo mejor. Esto despierta en él la vibración correspondiente al estado afirmado, vibración que debe entonces objetivarse como un hecho físico. Descubrirás la verdad de la afirmación. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La cualidad de la misericordia es doblemente bendita. Bendice al que toma y al que da. El bien que aceptas subjetivamente como verdadero de los demás no solo será expresado por ellos, sino que una parte completa será realizada por ti. Las transformaciones nunca son totales. La fuerza A siempre se transforma en algo más que una fuerza B. Un golpe con un martillo produce no solo una conmoción mecánica, sino también calor, electricidad, un sonido, un cambio magnético, etc. El correlato vibratorio en el sujeto no es la transformación total del sentimiento comunicado. El don transmitido a otro es como la medida divina, apretada, agitada y rebosante, de modo que después de alimentar a 5.000 con los 5 panes y los 2 peces, sobran 12 cestos llenos. Capítulo 7. La oración más grande. La imaginación es el principio de la creación. Imaginas lo que deseas y luego crees que es verdad. Cada sueño puede ser realizado por aquellos lo suficientemente autodisciplinados para creerlo. Las personas son lo que tú decides que sean. Un hombre es según la manera en que lo miras. Debes mirarle con otros ojos para que cambie objetivamente. 2 hombres miraron desde las rejas de la cárcel. Uno vio el barro y el otro vio las estrellas. Hace siglos Isaías hizo la pregunta: ¿quién es ciego sino mi siervo, o sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como el que es perfecto, tan ciego como el siervo del Señor? El hombre perfecto no juzga según las apariencias, sino que juzga rectamente. Ve a los demás como desea que sean, oye solo lo que quiere oír, solo ve el bien en los demás. En él no hay condenación porque transforma el mundo con su ver y oír. El rey que está sentado en el trono esparce el mal con su ojo. La simpatía por los seres vivos, el acuerdo con las limitaciones humanas, no está en la conciencia del rey, porque ha aprendido a separar sus falsos conceptos de su verdadero ser. Para él, la pobreza no es más que el sueño de la riqueza. No ve orugas, sino mariposas pintadas por ser. No el invierno, sino el verano durmiendo. No el hombre en la necesidad, sino Jesús durmiendo. Jesús de Nazaret, que dispersó el mal con su ojo, está dormido en la imaginación de todo hombre, y de su propia imaginación debe despertarlo el hombre afirmando subjetivamente: yo soy Jesús. Entonces, y solo entonces verá a Jesús, pues el hombre solo puede ver lo que está despierto en sí mismo. El vientre santo es la imaginación del hombre. El niño santo es aquella concepción de sí mismo que se ajusta a la definición de perfección de Isaías. Presta atención a las palabras de San Agustín. Demasiado tarde te he amado, porque he aquí que estabas dentro y fue fuera donde te busqué. Es a tu propia conciencia a la que debes dirigirte como a la única realidad. Allí, y solo allí, despiertas lo que está dormido. Aunque 1000 veces nazca Cristo en Belén, si no nace en ti tu alma sigue desamparada. La creación está acabada. Llamas a tu creación sintiendo la realidad del estado que llamarías. Un estado de ánimo atrae sus afinidades, pero no crea lo que atrae. Así como el sueño es llamado por el sentimiento «tengo sueño», así también Jesucristo es llamado por el sentimiento «yo soy Jesucristo». El hombre solo se ve a sí mismo. Nada le sucede al hombre que no sea la naturaleza de sí mismo.
Las personas surgen de la masa traicionando su estrecha afinidad con tus estados de ánimo a medida que se engendran. Las encuentras aparentemente por accidente, pero descubres que son íntimas de tus estados de ánimo. Dado que tus estados de ánimo se exteriorizan continuamente, podrías profetizar a partir de ellos que, sin buscarlos, pronto conocerías a ciertos personajes y te encontrarías con ciertas condiciones. Por lo tanto, llama al ser perfecto viviendo en el sentimiento: yo soy Cristo, pues Cristo es el único concepto de sí mismo a través del cual pueden verse las realidades develadas de la eternidad. Nuestro comportamiento está influido por nuestra suposición subconsciente respecto a nuestro propio rango social e intelectual y al de aquel a quien nos dirigimos. Busquemos y evoquemos el mayor rango, y el más noble de todos es el que despoja al hombre de su moralidad y lo reviste de una gloria inmortal sin freno. Asumamos el sentimiento «yo soy Cristo», y toda nuestra conducta cambiará sutil e inconscientemente de acuerdo con la suposición. Nuestras suposiciones subconscientes se exteriorizan continuamente para que los demás puedan vernos conscientemente como nos vemos subconscientemente a nosotros mismos y nos digan con sus acciones lo que subconscientemente hemos supuesto que somos. Por lo tanto, asumamos el sentimiento «yo soy Cristo», hasta que nuestra afirmación consciente se convierta en nuestra suposición subconsciente de que todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Que Dios despierte y sus enemigos sean destruidos. No hay oración más grande para el hombre.